Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Tiempo de Filmoteca UNAM. Esperamos que haya sido de su agrado esta película, El Gran Pez, de Tim Burton. Y tenemos a un gran invitado, Oscar Sieber, periodista y articulista cultural, que nos acompaña desde Houston, Texas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Alejandra. Muchas gracias por el espacio y por permitirme platicar un tema que tanto me gusta y sobre todo de una película que es una de mis favoritas, por cierto. Ah, maravilloso, porque ya somos dos entonces que amamos completamente esta película. ¿Por dónde Excelente, excelente. empezar? La complicada relación padre-hijo. ¿Cómo está? Me gustaría saber tu opinión en cómo está esta relación pues puesta en escena en esta película. Fíjate que está interesante la relación desde el punto de vista de que ya el padre tiene una enfermedad terminal y que es Edward Bloom ya en una edad avanzada. Entonces el hijo pues va a tener un hijo, es decir, el protagonista de la historia va a tener un nieto y necesita empaparse de los recuerdos de su padre para poder retransmitir su herencia, su historia. Y ahí es donde el hijo descubre más cosas que antes pues no sabía el hijo de su padre. Entonces, es una trama que habla sobre madurez. Todo el proceso de la película habla sobre la madurez, pero desde el punto de vista del dilema de cómo contar tu historia, si contar una historia muy apegada a la realidad o ficcionándola para que ella resulte más interesante. Que bueno, ahí yo creo que entramos en el lado filosófico, la realidad no existe. O sea, Exacto. realmente un hecho muy específico, si se lo preguntas a tres personas que fueron testigo de él, cada una de ellas te lo va a contar absolutamente distinto. Algo que Así me es. parece muy interesante en esta película es también el tema del perdón. Y creo que es metafórico, lo expresan muy bien al final, cuando es el hijo quien empieza a narrarle a su padre cómo va a morir. Efectivamente, yo creo que el perdón más que nada lo veo desde el punto de vista de saber aceptar esos hechos de cómo tú eres, porque al final de cuentas la relación entre padre e hijo fuera de las películas es fuerte desde el punto de vista de cuántos hijos y padres no tienen una diferencia por el solo hecho de que el padre tiene sus ideas y el hijo tiene otras. Y es por la distancia generacional. Entonces llega en un punto en el que tú como hijo tienes que aprender a aceptar. Por supuesto que aquí el perdón entra como un matiz moral, pero realmente es la trayectoria de la madurez a donde tú dices, bueno, ya no puedo juzgar a mi padre porque ya está en su última etapa, entonces lo mejor que puedo hacer es aceptarlo, quererlo como es, quererlo como entiende su vida. Y bueno, pues qué final tan bonito el hecho de que toda la gente asiste al funeral y es una manera como de conciliar lo que tú dices, el perdón o la aceptación, ¿no? De sus personajes los acepta eh, lo que está pasando en este cambio de vida de Edward Bloom. Porque ni siquiera es una muerte. Ya ves que al final meten imágenes de un pez que va nadando, entonces realmente ahí entra otra cuestión filosófica de que la vida es un eterno viaje, solamente hay transformaciones. Y bueno, pues eso es sobre el perdón y la aceptación. Claro, cuando el hijo finalmente entra en el universo, en este universo onírico, locochón del padre. Así es, Pero así me es. encantaría que nos enumeraras, Oscar, por favor, las razones, que nos contaras las razones de por qué es tu película favorita. Regresemos a esos puntos. Ok, mira, te lo voy a ilustrar de esta manera, ya que sabes que me dedico también al emprendedurismo del café. Eh, Muchas personas, por ejemplo, el café es una materia natural que viene perdón la redundancia, de la naturaleza así como está. Pero ¿qué hace el ser humano, el hombre, para que te sepa mejor?
lo que haces lo conviertes en una bebida y lo conviertes en un capuchino, en un mocachino, en un café irlandés. Y estas combinaciones que el café tiene con la leche, con un licor, etcétera, etcétera, o un carajillo. Lo mismo pasa con la realidad. La realidad te sabe mejor cuando llega a estos endulzantes para que te sepa mejor la historia. Yo, por ejemplo, a mí si me preguntaran cuál es tu día favorito, yo no te diría ni el viernes ni el sábado, yo te diría esa mediación entre el viernes y el sábado, ese cruce entre viernes y sábado, porque ese choque donde sales del trabajo, pero llegas a tu casa con la satisfacción de saber que mañana eres libre de descansar a tus anchas y entonces se vuelve bonito. Entonces no es sol ni es noche, es ese atardecer, ese crepúsculo, es esa tonalidad de luz mística y hermosa que hace que nos fascine y nos maraville. Por eso es muy bonito esta historia del gran pez, porque en términos visuales no es solo una historia filmada, no es solo teatro filmado, también hay un placer visual, esta fantasía surreal, el gigante, la vegetación, y esa es la belleza del cine, ¿no? De las metáforas y del placer visual y de la filosofía, la extensión y la conexión que tiene con la vida del ser humano. Entonces, por esa razón poderosa es que me encanta El Gran Pez. Acabas de mencionar dos puntos muy importantes, Oscar, que es la metáfora, y la metáfora la tenemos desde el título, ¿no? El gran Así es. pez, y justamente que nos explica el hecho de los peces rojos, los peces que uno tiene en las peceras y que se quedan pequeños, pero que en Claro. cuanto uno los libera en ambientes más largos, pues claro, ellos crecen más. Hecho que es Así es. real. Digo, de hecho, yo estaba leyendo hace poco, no recuerdo bien en qué estado en Estados Unidos se han vuelto una plaga en el estanque, o sea, es realmente un problema de salud que tienen ahorita. Uh-huh. Sin embargo, es preciosa como metáfora del crecimiento personal y creo que no hay mejor director que Tim Burton, ahí tú dime, para crear estos ambientes donde se mezcla justamente la realidad, corta el velo entre la realidad y lo surreal y lo envuelve en el mismo y al final de cuentas a través de las emociones nos logra relatar la historia. ¿Tú qué opinas? Fíjate que inicialmente el proyecto originalmente estaba destinado para Steven Spielberg, dirigido por él y protagonizado por Jack Nicholson, pero por cuestiones de calendario, sabes que Spielberg también todo el tiempo está activo y es como pasa a manos de Tim Burton y yo creo que me pareció muy atinado el hecho de que cayera en manos de Tim Burton, porque algo que le caracteriza a este cineasta, tiene ya, ¿cómo se puede decir? Una esencia de cineasta de autor por este tipo de películas con ciertas figuraciones. Creo que, mira, lo que te voy a decir de él es, he visto algunos trabajos de él que están muy apegados a la fantasía, a la ficción, a la fantasía más que nada, pero en este trabajo sí me pareció bastante orgánico, y con orgánico me refiero a bastante real, no comercial, sino a un trabajo auténtico, un trabajo original, y yo creo que, pues sí, ahí fue de los productores una buena decisión en elegirlo a él, y un accidente de buena suerte que no haya sido Spielberg, porque no me lo imagino, no creo que hubiera funcionado mejor que Spielberg. No lo sé, pero creo que Tim Burton hizo una gran belleza de película. Totalmente de acuerdo contigo, porque además creo que le dio este cierre que no estoy segura al final, como comentabas, el ambiente donde él se convierte en un pez, pero lo vemos en este ambiente que es un poco, que a mí lo que me encanta de Tim Burton, que siempre tiene estos ambientes tenebrosos, pero que te causan una gran Uh-huh. esperanza. Ándale. Sí, sí, esa es la otra parte bonita del cine, el asunto de la yuxtaposición de las asociaciones. Tienes por un lado el aspecto tenebroso, pero el concepto de tenebroso
le agrega bondad o algo que no pasa nada malo, como es el personaje de Jenny o la niña o la bruja. Te das Claro. cuenta cómo él dice, no pasa nada. Y mientras los otros niños lo ven como un asunto de miedo, él lo ve, le da la vuelta a esa sensación de miedo o de tenebroso a una sensación divertida, jocosa, alegre, de aventura, ¿no? Eso es lo bonito de esas combinaciones. Hay oscuridad, pero no es una oscuridad mala, es una oscuridad dulce, encantadora. Y eso lo tiene, por supuesto, Tim Burton. Que además el guión está lleno de frases que nos podemos llevar en nuestra vida real para seguirlas masticando de cierta manera. Cuando, justamente ahorita con el tema de la bruja, cuando él de niño dice, Ajá, bueno, lo que pasa es que no sé si quiero saber mi muerte, pero es que también si toda mi vida me la paso nada más pensando en mi muerte, va a ser algo que ah, me va a quitar al final de cuentas. Y él, todas sus narraciones era, como ya sé que no me voy a morir, me atrevo a hacerlo. Como ya sé que no me voy a morir así, lo ándale. hago. Sí, no, eso me parece muy poderoso porque efectivamente es como un arma de doble filo. Si sabe que no se va a morir, pues en cierta forma se confiere de valor para poder tomar ciertas acciones. Y bueno, es que la película está repleta de cada pasaje, o sea, por ejemplo, lo del gigante o cuando él es un chavo, habla de la perseverancia, que esa parte me pareció hermosísima, romántica, el cuando se enamora de Sandy, que la pierde por un instante, se congela el tiempo y luego negocia con el dueño del circo y le dice, te doy mi tiempo a cambio de que cada mes me des información de ella, ¿no? Y cosa que eso en la realidad no funciona así. Tienes la necesidad de trabajar y comer. Y aquí él se dibuja de esa manera y habla de la perseverancia, de tal forma que su perseverancia es tal que cuando la va a buscar, ella ya está comprometida y la chava queda deslumbrada por todo lo que hace y dice, caray, o sea, me siento es súper especial con este chavo y le dice a su prometido, sabes que ya no te quiero porque definitivamente este tipo rompe con todo. Esa es una metáfora en ese pasaje de su historia de amor. Y bueno, pues me podría alargar mucho, pero voy a respetar el tiempo de la entrevista. Así es, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, pero en serio, muchísimas gracias, Oscar Sieber, por habernos acompañado desde Houston, Texas. Ha sido un placer tenerte aquí en Tiempo de Filmoteca UNAM. Gracias, Alejandra. Y bueno, yo estoy en Houston porque al igual que Edward Bloom ando buscando un estanque más grande para desarrollarme, pero quiero mandarle un saludo muy grande y especial a la gente de Chiapas, porque soy originario de Chiapas, y a toda la gente de México y por supuesto a todo tu auditorio que nos está viendo y que siga viendo más del buen cine ahí en Televisión UNAM. Muchas gracias. Y a todos ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tiempo de Filmoteca UNAM. Que tengan muy buenas noches.